Un mes había pasado desde el incidente, desde cuando aquel mal hombre junto con sus achichincles incineraran el humilde jacalito con Rómulo dentro. En la comunidad se decía que había muerto quemado. Sin embargo, no aparecieron sus restos, y si no había cuerpo, no existía difunto. Entonces asumieron que por miedo se fue a otro pueblo, allá seguiría emborrachándose, donde sea había licor para embrutecerse. Pero también cabía la posibilidad de que los animales que atacaron a los maleantes se lo hayan llevado para alimentar a sus crías. De ser así, qué muerte tan horrible debió haber tenido. A los difuntos ahí mismo los enterraron, donde encontraron sus cuerpos, en un mismo hoyo. Era lo más que merecían esas lacras. Dice un dicho muy mentado: en esta vida lo que siembras cosechas, y esos tipos eran malos. Por lo tanto, en una cueva muy adentro del monte, un hombre se había ocultado en ella. Era Rómulo. Al darse cuenta en lo que podía convertirse, huyó lo más lejos posible para no hacer daño a las personas. Estaba asimilando todo desde que fuera mordido por aquel extraño animal, y aunque nunca había visto uno, llegó a la conclusión de que era un hombre lobo quien lo mordió. Por eso se transformaba en bestia. Su sangre estaba contagiada. Ahora no sabía qué era peor, ser un alcohólico o una maldita bestia come hombres. Tenía poder, sí, pero ese mismo poder lo alejaba de la humanidad, porque al saber que era un hombre lobo, tratarían de hacerle daño, o él a ellos. Por eso se refugió lejos, para evitar enfrentamientos de muerte. Ahí cazaría animales para subsistir. Pero existía otro peligro. Podría encontrarse con el Lican que lo contagió y tendría que enfrentarlo. Si aquella vez perdonó su vida, en otro encuentro no sucedería lo mismo. Solo que ahora había una gran diferencia. Rómulo era tan poderoso como la misma bestia y no le sería fácil vencerlo. Pasó el tiempo y un día en el pueblo empezó a desaparecer gente. En un principio se pensó que podrían ser los mismos lobos que mataran a los hombres, aquellos que incendiaron la casa de Rómulo e iniciaron una cacería contra ellos. Mataron muchos, creyendo que con eso dejarían de desaparecer feligreses, pero estaban equivocados. Al contrario, hasta su ganado comenzó a llevarse a aquel animal desconocido. Intentaron otra cacería, internándose más lejos del bosque, sin imaginarse a lo que se enfrentarían. De repente, escucharon movimientos en unos arbustos. Gruñidos venían por detrás de él. Los cazadores prepararon sus escopetas y dispararon hacia los matorrales, sin siquiera saber a qué le disparaban. Si era algún lobo, oso o cualquier animal carroñero, morirían por los impactos. Por un momento ya no se escuchó nada. De pronto, vieron cómo lentamente iba apareciendo una descomunal bestia al estarse incorporando detrás de los matorrales. Era un hombre lobo. Sangrante por los balazos recibidos, lanzó un rugido. Luego de un gran salto, se fue contra sus agresores, que no podían asimilar lo que tenían ante sus ojos, y los exterminó de zarpazos. Uno de ellos alcanzó a huir, poniéndose a salvo. No dejaba de correr. Si lo hacía también moriría. Así llegó al pueblo sin detenerse y contó lo que vio a la gente sin omitir ningún detalle. Por supuesto que también dijo que no le hacían daño las balas. Él lo había presenciado con sus propios ojos. Asustados los pueblerinos se refugiaron en sus casas. La bestia podía venir tras el hombre y no querían ser los siguientes. No se habían equivocado, porque momentos después se escucharon sus aullidos, luego gruñidos de Lican entre una agitada respiración caminando por las calles. Al parecer, Rómulo había decidido alimentarse de humanos. Luego desapareció. Ya había saciado su apetito antes. Tal vez solo quiso hacerse notar con su presencia, una presencia que había dejado aterrorizada a la población. Lejos de ahí en la cueva, Rómulo también tenía una transformación. Cada vez que se convertía con el poder de la luna llena, sentía que se carcomían sus entrañas. Fuertes dolores invadían su cuerpo, por eso sus gritos eran desgarradores entre rugidos. Al terminar la fusión con la bestia,
Despertó su apetito y fue en busca de una presa. Un venado saciaría su hambre. Verdaderamente era increíble ver cómo alguien devoraba totalmente un animal de 70 kilos. Sus huesos parecían frágiles cuando los trituraba con sus poderosas fauces. Solo así calmaba sus ansias de buscar humanos para matarlos. Eso era lo que su mente irracional le ordenaba al ser una bestia, pero por algo incomprensible no lo hacía. Para su fortuna, esa noche era la última de luna llena y dejaría de convertirse en hombre lobo por unas semanas. Al otro día, Rómulo sintió la necesidad de ir al pueblo. El contagio, además de haber despertado sus instintos, también desarrollaron otros sentidos, como la visión, oído, poder y percepción. Por eso había percibido peligro en su comunidad. Se fue tomando el camino más corto. Estaba lejos y llegaría al anochecer. Cuando llegó a donde era su casa, al ver lo que había quedado de su jacal, sintió una gran nostalgia. Solamente recordaba que le prendieron fuego, luego una total oscuridad. Era porque en ese momento se estaba transformando en lobo, y como bestia, su mente irracional dejó de ser humana, por eso no recordaba más. También miró las cruces y supuso que eran de sus atacantes. Caro habían pagado el enfrentarse al poderoso Lican que llevaba adentro, y de ello no sentía ninguna culpa. Después de unos minutos continuó su camino. Aún faltaba 1 kilómetro para llegar al pueblo. Como no tenía amigos, se fue directo a la cantina. Cuando entró, los presentes quedaron boquiabiertos. No podían creerlo. Era Rómulo vivito y coleando. No había muerto calcinado ni devorado por los lobos. Se le acercaron algunos ofreciéndole un trago. Deseaban saber qué había sucedido esa noche. Después de pedir un refresco, les dijo que no recordaba nada. Simplemente de estar en su jacalito, amaneció lejos dentro de una cueva. No mentía, así habían sucedido las cosas. No recordaba nada. Un parroquiano le contó que desde su desaparición estaban sucediendo cosas raras, muy descabelladas. Una bestia feroz estaba devorando a la gente. Ayer simplemente mató unos cazadores que fueron para cazarlo, y el único sobreviviente dijo que era un ser entre hombre y lobo, enorme de tamaño, con garras y mandíbulas muy poderosas. Rómulo no dijo nada. Estaba pensando que era la misma bestia que lo había atacado. Por eso sintió la intuición de venir al pueblo. Tal vez alguna extraña fuerza los conectaba. No tenía dónde quedarse, por lo tanto debía reparar su jacalito. Sin embargo, uno de los presentes de nombre José le ofreció su casa, diciéndole que vivía con su esposa e hija y tenía un cuarto solo a su disposición. Rómulo aceptó, pensando desaparecer antes que llegara la luna llena, así no les haría daño. Cuando José lo presentó con su familia, quedó impresionado por la belleza de su hija. De momento echó a volar la imaginación, pensando una vida con ella. Pronto desechó esos pensamientos. Él no podía tener vida con nadie. Era un hombre lobo y algún día podría hacerle daño. No obstante, a Fabiola también le llamó la atención. Aunque le llevaba 10 años de diferencia, se veía muy atractivo. Y es como todos lo sabemos, en el amor, corazón y cerebro nunca salen de acuerdo. Con muchos ha sucedido y ellos también se enamoraron. Bastaron 2 semanas para ello. Solamente que había un enorme problema. Pronto entraría el ciclo lunar y Rómulo tendría que desaparecer. Un día antes de aparecer la luna, les dijo a Fabiola y a sus padres que estaría fuera por unos días. Les pareció extraño, pero no podían detenerlo y lo vieron partir. Todos pensaron que se trataba de otra mujer. Hasta la misma Fabiola pensó eso, pero nadie comentó nada al respecto. Solamente eran sospechas. Esperaban estar equivocados y que regresara pronto. De saber que era para protegerlos de él mismo, desearían que no volviera nunca. La noche siguiente apareció el astro nocturno en todo su esplendor, dándole un toque mágico al pueblo. De repente, un potente aullido rompió el silencio.
Algunos vieron desde sus ventanas reflejarse a la bestia y de inmediato atrancaron bien sus puertas. Por las ventanas no cabía un animal de esa magnitud. Al pasar frente a sus casas, miraron que llevaba en sus fauces una ternera, pero no se veía conforme. Al parecer buscaba algo más suculento, un humano por ejemplo. No se detuvo hasta llegar a la casa de José. Arrojó al suelo el animal que traía y empezó a golpear la puerta para derribarla. Adentro José y su familia estaban aterrados. La puerta no resistiría mucho. Tomó su escopeta y le disparó. Las balas atravesaron la madera, entrando a su peludo cuerpo, pero no causaron ningún daño, y como era de esperarse, la puerta cayó hecha pedazos. De un zarpazo desarmó a José, quería carne tierna, y se lanzó contra Fabiola, que estaba fría sin poder moverse, igual que su madre. Ya se hacía entre las tripas de esa feroz bestia. De improviso salió otro animal similar al que los atacaba, impidiendo que Fabiola fuese devorada por ese licán. Ambos se enfrascaron en una lucha de poder a poder. Solo uno de los dos quedaría vivo. Zarpazos, rugidos y mordidas se escuchaban entre los muebles al ser destrozados por la descomunal batalla. Los dueños de la casa veían todo asustados, no tenían escapatoria. Cualquier bestia que quedara viva saciaría su hambre con ellos. La pelea continuó. Para morir, uno de ellos tendría que degollar su cabeza al otro o sacar su corazón de un zarpazo. Así fue. De repente una de las bestias cayó sin cabeza. La lucha había llegado a su fin. El lobo que apareció de repente venció al que quería matar a Fabiola. Quedó exhausto, sus mandíbulas destilaban baba y sangre. Luego, ante su aterrada mirada, se transformó en humano. Era Rómulo, no se había ido, quedó al acecho cuidando de su novia. Sabía que la bestia aparecería en la primer luna como él. Muerto el lobo, se convirtió en hombre, pero no lo conocían, nunca lo habían visto. Cuando llegó la calma, Rómulo les contó que esa bestia lo había contagiado con una mordida. José ahora lo entendía. ¿Por qué venció aquel día en la cantina a los 3 hombres? Su fuerza era descomunal. Tiempo después, Rómulo se casó con Fabiola, quedándose con ellos. Nadie les haría daño, y cada cierto tiempo, antes de aparecer la luna llena, se perdería por 5 días.